Durante siglos, la creación de Eva ha sido uno de los pasajes más icónicos y apreciados de la Biblia. La imagen es familiar. Adán yace dormido en el jardín del Edén y de una de sus costillas Dios forma a la primera mujer. Es una historia enseñada en hogares, iglesias y aulas de todo el mundo. Pero, ¿y si nuestra comprensión de ese momento ha sido moldeada más por la tradición que por las palabras reales de las Escrituras? Los estudios bíblicos modernos, los cuidadosos análisis de palabras y los antiguos comentarios judíos han arrojado nueva luz sobre una sola palabra hebrea, tsela, traducida durante generaciones como costilla en casi cualquier otro contexto, no significa costilla en absoluto. Significa lado. Este descubrimiento revela una comprensión mucho más profunda y poderosa de quién fue Eva y quiénes somos nosotros. En este estudio rastrearemos la historia desde el Edén hasta los Evangelios, analizando no solo lo que fue escrito, sino también cómo se pretendía que fuera entendido. Exploraremos el hebreo original, volveremos a examinar las intenciones de Dios en la creación y descubriremos el peso teológico y cultural de una historia mucho más hermosa de lo que nos enseñaron. Quédate con nosotros hasta el final, ya que lo que escucharás hoy no es nuevo, es una verdad antigua restaurada, y una vez que la veas, no podrás dejar de verla. Comencemos donde la mayoría de nosotros la escuchamos por primera vez, Génesis 2:21 a 22. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y éste se durmió, y tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Para la mayoría de nosotros, este es un terreno familiar, una historia que hemos escuchado desde la infancia. Dios forma a Adán del polvo de la tierra, luego, al ver que no es bueno que el hombre esté solo, Dios hace caer sobre Adán un sueño profundo, realiza lo que suena como una cirugía divina y toma una de sus costillas. Esta costilla, según las traducciones tradicionales, se convierte en la sustancia a partir de la cual se crea a Eva. Es una imagen poética y poderosa, pero plantea algunas preguntas fascinantes. ¿Por qué una costilla? ¿Por qué Dios elegiría este hueso específico? ¿Por qué no un dedo, un mechón de pelo o incluso simplemente hacer a Eva del polvo como lo hizo con Adán? ¿La costilla pretendía simbolizar algo? ¿Era una metáfora o podría ser que algo se perdió en la traducción? Durante siglos, eruditos, teólogos e incluso rabinos han lidiado con esta pregunta. Y cuanto más profundizamos en el idioma hebreo original, más encontramos que la palabra traducida como costilla podría no significar costilla en absoluto. Aquí es donde comienza nuestro viaje, no con la tradición, sino con el texto original, el hebreo, el idioma en el que Moisés registró por primera vez estos misterios divinos. Porque a veces, para descubrir lo que Dios realmente quiso, tenemos que volver al principio, no solo en la historia, sino en el lenguaje. Y lo que encontramos puede sorprenderte. Génesis 2:21, texto hebreo, Vayika Hatmitzal, traducción, y tomó una de su tsela. Aquí es donde comienza el misterio. La palabra traducida al español como costilla es la palabra hebrea tsela. Pero, ¿acaso tsela realmente significa costilla? Hagamos un estudio de palabras. La palabra hebrea tsela aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento y casi siempre se refiere a algo mucho más significativo que un solo hueso en el cuerpo humano. Aquí hay algunos ejemplos sorprendentes. Éxodo 25:12, que describe el arca del pacto, y le fundirás 4 anillos de oro para las 4 esquinas, y 2 anillos irán a un lado y 2 anillos al otro lado. 1 Reyes 6:5, que describe el templo de Salomón, y edificó sobre la pared de la casa un lado alrededor, tanto el del templo como el del lugar santísimo, e hizo así los lados alrededor.
Ezequiel 41:6, que nuevamente se refiere a la estructura del templo, y los lados eran de 3 pisos, uno sobre otro. Éxodo 26:20, que usa Tzela para describir el lado del tabernáculo, secciones masivas que soportaban peso de una arquitectura sagrada. Entonces, ¿qué tienen todos estos en común? Todos son estructurales, fundamentales, no fragmentos pequeños, sino lados completos de algo sagrado. Piénsalo, en todos estos casos, Tzela describe un lado completo, a menudo una de 2 partes simétricas de un todo mayor, una pared del templo, una cámara del tabernáculo, un lado del arca. Entonces, si volvemos a Génesis 2:21 con ese entendimiento, una traducción más literal sería, y tomó uno de sus lados. Ahora detente, deja que eso se asimile. Esto no es Dios quitando un hueso diminuto. Esto es Dios dividiendo a Adán, tomando un lado entero de su ser, su estructura, su esencia, y formando algo nuevo e igualmente sagrado a partir de él. Y aquí está lo impactante. En ninguna otra parte de la Biblia Tzela se traduce como una costilla física. Entonces, ¿por qué los traductores eligieron costilla? La investigación histórica sugiere que los primeros traductores, especialmente en la Septuaginta y más tarde en la Vulgata latina, usaron la palabra griega pleura y la palabra latina costa, que significan costilla o lado. Pero con el tiempo, costilla se convirtió en la interpretación dominante en el cristianismo occidental. Pero si el hebreo original significaba lado, ya no estamos hablando de una pequeña parte de Adán, estamos hablando de una división estructural completa, una humanidad compartida dividida en 2. Eso lo cambia todo. No solo desafía siglos de suposiciones teológicas, sino que replantea cómo vemos la igualdad entre el hombre y la mujer, la identidad y la imagen misma de Dios en ambos, y prepara el escenario para la revelación en la tercera parte. ¿Y si Adán no fue solo el primer hombre, sino el primero completo? Si Dios tomó un lado entero de Adán, esto no es solo un procedimiento quirúrgico, es una división profunda, una separación de un ser unificado en 2 partes distintas pero iguales. Génesis 2:21, y tomó uno de sus lados. Esto no es solo anatómico, es simbólico. Dios está haciendo algo mucho más profundo aquí, algo que toca el núcleo mismo de la identidad y la relación. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Espera, ¿te diste cuenta? Génesis 1, escrito antes del relato de la creación de Eva en Génesis 2, dice que la humanidad fue hecha a imagen de Dios, varón y hembra, pero en este punto solo Adán ha sido formado. Entonces, ¿cómo pueden el varón y la hembra ya estar presentes en la creación de Dios? Esto nos lleva a una posibilidad impactante. Muchos eruditos bíblicos y sabios judíos creen que el Adán original no era solo varón, sino un ser unificado que contenía elementos masculinos y femeninos en 1 o 2 naturalezas en un solo cuerpo. Veamos la tradición judía. En el Midrash Rabba Génesis Rabba 8:1, un famoso comentario rabínico sobre el Génesis, encontramos esta asombrosa interpretación. Cuando el Santo bendito sea, creó al primer hombre, lo creó con 2 caras, luego lo partió e hizo 2 espaldas, una para el hombre y otra para la mujer. Esta idea, de la que se hicieron eco sabios antiguos como Rashi y el rabino Sheramaya ben Elsa, describe a Adán como un ser de 2 caras, varón por un lado, hembra por el otro. La división entonces se convierte no solo en la eliminación de un hueso, sino en la creación de la distinción, la identidad, la relación. En el Talmud Berajot 61a leemos, el hombre fue creado con 2 caras y luego se dividió en 2. Esta interpretación no estaba destinada a ser biológica, era profundamente teológica. El mensaje, el varón y la hembra no estaban separados desde el principio, sino que eran 2 mitades de un todo divino.
Génesis 5.2 incluso refuerza esto: varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Te diste cuenta? Su nombre era Adán. Un nombre, una creación, dos expresiones. ¿Y si el acto original de creación fue la unidad? ¿Y si el acto de dividir a Adán no fue solo para formar a Eva, sino para revelar la imagen divina a través de la relación, la mutualidad y la complementariedad? Esto no se trata solo del género, se trata de la naturaleza de la humanidad y del Dios a cuya imagen fuimos hechos. De uno surgieron dos, no para que uno gobernara sobre el otro, sino para que juntos pudieran reflejar la plenitud de Dios. Génesis 2.22, y del lado que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Ya hemos descubierto que la palabra hebrea traducida como costilla se entiende con mayor precisión como lado. Pero ahora otra palabra clave en este versículo añade aún más profundidad a la historia. Centrémonos en la palabra hizo. En hebreo, la palabra es baná, que literalmente significa construir, erigir o establecer. Este no es el lenguaje de la improvisación, es el lenguaje de un arquitecto. De hecho, baná es el mismo verbo que se usa en toda la Escritura para describir la construcción de altares, ciudades o incluso el templo mismo, proyectos de significado divino y planificación cuidadosa. 1 Reyes 6.7 sobre el templo de Salomón, y cuando la casa se construyó con piedras ya preparadas desde la cantera. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios construyó a la mujer, no está diciendo que remendó algo. Está diciendo que la diseñó con intención divina, con cuidado, con belleza y con un propósito. Eva no es una pieza de repuesto, no es una sobra. Ella es la contraparte diseñada para estar junto a Adán, no debajo de él. Génesis 2.23. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjate en lo que Adán no dice. No la llama inferior. No dice, esta es una porción de mí. Él dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Este es el lenguaje de la unidad, no de la jerarquía. Adán ve en Eva a alguien que comparte su sustancia, su esencia, su mismo ser. El hebreo para esto es ahora, es zotabam, que también puede significar, esta vez por fin. Hay un tono de emoción y reconocimiento en las palabras de Adán. Es como si Adán mirara a Eva y dijera: sí, esta soy yo, mi propia carne, mi espejo, mi igual. Eva no se forma del polvo como Adán, sino de la vida que ya estaba viva. Ella viene de algo ya imbuido del aliento de Dios. Su origen está íntimamente ligado a la relación, a la conexión. Esto refuerza algo revolucionario para el mundo antiguo, una época en la que la mayoría de las culturas veían a las mujeres como propiedad, apéndices o sirvientas. Sin embargo, en el relato de la creación de la Biblia, la mujer es construida con intencionalidad, presentada con dignidad, reconocida con alegría y recibida como una igual. Ella no es un pensamiento posterior, es la culminación de un diseño divino. Proverbios 14.1. La mujer sabia construye baná su casa. Esa misma palabra hebrea baná, usada para la creación de Eva, está ligada a la sabiduría, la fuerza y la estructura. La misma palabra que Dios eligió para describir cómo formó a la mujer, dice mucho sobre su propósito y valor. Entonces, ¿qué pasaría si la Iglesia enseñara esto con más claridad? Y si entendiéramos a la mujer no como una compañera del hombre, sino como alguien construida por Dios para caminar a su lado con fuerza, sabiduría y unidad? Esa es la verdad más profunda detrás de este versículo antiguo, una que tiene el poder de remodelar los matrimonios, las comunidades y los corazones. Esto no es solo una trivialidad lingüística o una discusión teológica. Lo que hemos descubierto sobre la palabra hebrea tsela, el significado de baná y el origen de la mujer, todo ello habla de algo mucho más profundo, nuestra identidad.
La forma en que Dios creó a Eva no fue aleatoria, fue teología intencional en acción. Ella no fue hecha de la cabeza de Adán para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su lado, cerca de su corazón, protegida por su brazo, igual en valor y dignidad. Esta ubicación física revela una verdad espiritual. Gálatas 3.28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta unidad en Cristo no es el borrado del varón ni la hembra, es la elevación de ambos. Es un retorno a lo que siempre se pretendió, propósito compartido, valor compartido, portar la imagen compartida. Desde el jardín hasta los evangelios, la Escritura cuenta la historia de Dios restaurando lo que fue roto, trayendo de vuelta la armonía entre el hombre y la mujer que se fracturó en la caída. Adán y Eva de pie, uno al lado del otro. Jesús hablando a las mujeres con honor, como a la mujer samaritana, María Magdalena o María de Betania. Pablo afirmando a las mujeres como colaboradoras en el Evangelio Romanos, capítulo 16. Con demasiada frecuencia, la llamada historia de la costilla se ha utilizado para apoyar la superioridad masculina o para reducir la feminidad a un mero papel de apoyo. Pero cuando leemos el texto tal como fue escrito, cuando nos tomamos el hebreo en serio, revela algo radicalmente diferente. La mujer no era inferior al hombre, no fue hecha como un accesorio para él. Fue extraída de su mismo ser, un espejo, una pareja, una coportadora de la imagen de lo divino. Génesis 1.27. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto en el varón como en la mujer vemos la imagen de Dios reflejada de diferentes maneras, pero de maneras complementarias. La masculinidad sola no refleja la imagen completa, ni la feminidad sola, pero juntos revelan el misterio de la naturaleza de Dios. Y si hemos entendido mal esto durante siglos, y si la imagen tradicional de Eva siendo creada de una costilla ha llevado a generaciones de teología distorsionada, minimizando la fuerza, la sabiduría y la autoridad que Dios puso en la mujer desde el principio, restaurar esta verdad no se trata solo de corregir la traducción, se trata de redimir la identidad. El varón y la hembra no fueron creados para competir, para dominar o para menospreciarse mutuamente. Fueron creados para caminar en unidad, corresponsabilidad y reflexión mutua del Dios que los hizo a ambos. Y cuando abrazamos esa visión original, comenzamos a reflejar la plenitud del diseño de Dios, no solo en la teoría, sino en cómo nos relacionamos, lideramos, servimos y amamos. Durante siglos, Génesis 2 ha sido mal interpretado a través de la lente del patriarcado, utilizado para afirmar que la mujer era una creación secundaria, un derivado del hombre y, por lo tanto, subordinada a él. Esta mala interpretación ha moldeado la teología, la tradición de la Iglesia y culturas enteras. Ha llevado a la desigualdad en el matrimonio, a roles limitados para las mujeres en el ministerio, e incluso ha disminuido cómo algunos ven la imagen femenina de Dios reflejada en la humanidad. Pero, ¿y si nos hemos equivocado? Volvamos a Génesis 2.21. Y Jehová Dios tomó uno de sus lados. Si lo que Dios quitó no fue un hueso, sino un lado entero, entonces la mujer no es un ser parcial. No es un fragmento, es una expresión completa de la imagen divina. Esto no es una sustracción, es una división de iguales, dos seres hechos de la misma sustancia, uno no sobre el otro, no una cadena de mando, sino un círculo de comunión. Ahora veamos Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo está citando Génesis aquí, recordándonos el patrón divino: uno se convierte en dos, dos se convierten en uno. El matrimonio no se trata de dominación o jerarquía, se trata de restauración, reunión y pacto mutuo.
Es un regreso al principio, a la unidad que se dividió en el Edén y que ahora se está sanando en el amor del pacto. Efesios 5:32 continúa: Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Pablo eleva el matrimonio a un símbolo profundo, una parábola viviente de la relación de Cristo con su novia, la Iglesia. En esa relación, Cristo no domina, Él sirve, se sacrifica, santifica y exalta. Por lo tanto, cuando modelamos las relaciones según este patrón divino, no vemos a la mujer como inferior al hombre, sino como alguien que camina con Él en dignidad, amor y propósito. Jesús rompió constantemente las expectativas culturales. En un mundo donde las mujeres eran silenciadas, les dio voz. En un mundo donde eran invisibles, las hizo centrales. Si el segundo Adán, Jesús, trató a las mujeres con tanta dignidad e igualdad, ¿no deberíamos reexaminar cómo leemos la creación de la primera mujer? Cuando entiendes el lenguaje original de Génesis 2, te das cuenta de que nunca se trató de quién vino primero. Se trataba de lo que se perdió en la división y de lo que Dios anhela restaurar en la unidad. Esto replantea nuestra teología, desafía las interpretaciones patriarcales. Afirma el valor igual y el llamado divino tanto de los hombres como de las mujeres, y nos recuerda que la creación nunca tuvo la intención de crear una jerarquía de la humanidad, sino una armonía de corazones. Desde el jardín hasta el Evangelio, la historia es clara. El diseño de Dios no se trata de poder sobre, sino de asociación al lado. El pecado rompió lo que originalmente era un todo. Cuando Dios creó a Adán y tomó de su lado para formar a Eva, había armonía, unidad de propósito, identidad y relación. Pero en Génesis 3, algo se rompió. Génesis 3, el relato de la serpiente que engaña a Eva. Ella come el fruto prohibido y se lo da a Adán. Y de repente sus ojos se abren. Se sienten expuestos, avergonzados y vulnerables. Se cubren y se esconden de Dios. Por primera vez en la historia humana hay culpa, vergüenza y división. Génesis 3:12. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. ¿Lo ves? La unidad de Génesis 2, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ahora se ha convertido en señalar con el dedo. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente. La intimidad es reemplazada por la alienación. El pecado no solo rompió la relación de la humanidad con Dios, sino que fracturó el vínculo entre el hombre y la mujer. Introdujo una jerarquía que Dios nunca quiso. En Génesis 3:16, el resultado de la caída se pronuncia sobre Eva: Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios no estaba prescribiendo esto como un plan divino, estaba describiendo la trágica realidad de un mundo ahora contaminado por el pecado, donde el amor se distorsionaría por el control y la igualdad sería eclipsada por la dominación. Pero aquí está la esperanza. Ese no es el final de la historia. Entra Jesús, el segundo Adán, el que vino a restaurar lo que el primer Adán perdió. Mateo 19:5-6, Jesús citando Génesis: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús se remonta al jardín, no a la caída, sino al diseño original, antes del pecado, antes de la vergüenza, antes del patriarcado. Él afirma que el hombre y la mujer siempre tuvieron la intención de ser una sola carne, no uno dominando al otro, sino dos caminando en sagrada unidad. 1 Corintios 15:45, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesús vino a restaurar la unidad que se rompió, a redimir la asociación lado a lado que reflejaba la imagen de Dios. Trató a las mujeres no como ciudadanas de segunda clase, sino como discípulas, testigos y portadoras de la imagen. Defendió a la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8. Jesús enseñó teología a la mujer samaritana, Juan 4.
Confió la noticia de su resurrección a María Magdalena, Juan 20. En Cristo la maldición se revierte. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesús no nos devuelve a Génesis 3, nos devuelve a Génesis 2, donde el hombre y la mujer eran uno, uno al lado del otro, ambos bendecidos, ambos comisionados para cuidar la creación, y ambos portando la imagen de su Creador. Y esa es la invitación para nosotros hoy, no solo entender lo que se rompió, sino recibir lo que ha sido restaurado. Te dijeron que era una costilla, pero el hebreo dice lo contrario. Durante generaciones hemos aceptado la idea de que Eva se formó a partir de un pequeño y singular hueso escondido en el pecho de Adán. Pero el lenguaje original, el lenguaje de Moisés, el lenguaje que Dios eligió, cuenta una historia más profunda y poderosa. Y si el primer acto de creación después de Adán no se trataba de quitar algo, sino de revelar algo que ya estaba allí, y si Eva no fue creada como un pensamiento posterior o una asistente, sino como una compañera igual, formada del lado de Adán para caminar a su lado, Isaías 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la economía de Dios, lo que parece humilde es exaltado, lo que parece débil es fuerte. Y lo que entendimos mal como una simple costilla, resulta ser una revelación del diseño de Dios para la unidad, la asociación y el amor. Esto no se trata de anatomía, se trata de identidad. El acto de tomar de Adán nunca fue una sustracción, fue una transformación. Dios no estaba quitando una parte de Adán, estaba revelando el reflejo femenino de su propia imagen. Estaba mostrando que su semejanza divina no podía verse por completo solo en un hombre o solo en una mujer, sino solo en la totalidad de ambos. Dios, el maestro constructor, alcanzando la esencia misma de Adán, no para dejarlo incompleto, sino para multiplicar su imagen. Dos seres iguales en valor, distintos en rol, unificados en propósito. Esta es la base del matrimonio. Esta es la visión para la comunidad. Esta es la imagen de Dios restaurada y reflejada. Quizás Dios dividió a Adán para que, al amarse mutuamente, el hombre y la mujer pudieran redescubrir la plenitud de la imagen divina dentro de sí mismos y el uno en el otro. Y quizás esta lectura más profunda del Génesis no sea nueva en absoluto, sino algo antiguo que recién ahora estamos comenzando a recordar. Si esta verdad te abrió los ojos, no te la guardes. Compártela con tu iglesia, tu grupo pequeño, tus amigos, tu cónyuge, porque la forma en que entendemos la creación moldea la forma en que nos tratamos unos a otros. Hazles saber, no fue una costilla, fue un lado, no fue una sustracción, fue un diseño sagrado. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otro episodio, en el que nos sumergimos en las Escrituras, el lenguaje y las verdades olvidadas de la Biblia. Comenta abajo, ¿cambió esto la forma en que ves la historia de la creación? Tengamos una conversación. Estudiemos juntos, crecemos en la verdad. Y no lo olvides, hay más por venir, porque este es solo uno de los muchos conocimientos ocultos en las Escrituras que pueden cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos. Nos vemos en el próximo estudio, donde continuaremos descubriendo las verdades escondidas a plena vista.